Gracias, Dayana. Buenas tardes con todos. Tengo ahora el gusto de presentarles también a una ponente de lujo, pero primero quiero decirles que estamos continuando con el desarrollo de este importante congreso y agradeciendo siempre la participación de todos los asistentes. Sí, así, de esta manera damos a la siguiente, pase a la siguiente conferencia del programa académico. Tenemos el gusto de presentar a la doctora Ana Laura de la Garza. Ella es licenciada en nutrición, tiene maestría y doctorado en nutrición por la Universidad de Navarra, España. Miren su perfil. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente de la Universidad de Nuevo León, donde se ha especializado en ciencias de la nutrición, investigación en salud y bioética. Además, su trayectoria científica destaca con múltiples publicaciones en revistas indexadas internacionales, más de 400 cintas académicas y un índice H de 10. Esto es reflejo del impacto y calidad de su trabajo académico. Doctora, con mucho gusto cedemos la palabra para su conferencia titulada Aspectos éticos en la genómica nutricional, regulación y leyes en su aplicación. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Me imagino, ven ahora la presentación, ¿verdad? Así es, sí, doctora, Sí. se le ve muy bien. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Qué gusto pues estar aquí en este segundo Congreso Internacional de Nutrición de Precisión. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Nutrición por la invitación. Ha sido muy enriquecedor todas las charlas y bueno, pues en principio, o sea, también mi área profesional pues es la genómica nutricional, pero también desde hace unos años hemos estado trabajando cómo es esta también regulación bioética, ¿no? Sobre el uso de esta biotecnología. Y pues para iniciar, o sea, me gustaría como hacer vamos a decir, un ejercicio, ¿no? Nada más para pensar que ante todos los nuevos descubrimientos tecnológicos, siempre la ética va detrás, ¿no? Y por ejemplo, o sea, siempre desde el descubrimiento del fuego, o sea, primero, o sea, está el fuego, se quema algo y entonces ya después se tiene que hacer como esa regulación, pues ética del buen uso y o sea, el balance, ¿no? Del uso de ese descubrimiento, ¿no? Y así, hacia cómo va avanzando toda la tecnología, pues siempre vamos detrás, ¿no? Y ni se diga ahora con todo este tema de inteligencia artificial, pues todavía eso va muchísimo más avanzando porque estamos hablando de inteligencia. Y entonces, como pues de alguna forma, pues tenemos que hacer esa impulsar, ¿no? A ese buen uso a través de la parte de cómo la ética viene a regular, ¿no? O sea, ese actuar de las personas. La inteligencia artificial tiene todavía un mayor riesgo pues porque ahí nos está llevando ciertamente hacia ir disminuyendo la capacidad de decisiones y que al final la ética es decisión, ¿sí? O sea, es entre, o sea, el bien mayor hacia el paciente y entonces cuando se va perdiendo ese criterio, pues todavía va a haber un mayor riesgo, ¿verdad? Pero bueno, para eso, pues es muy importante la educación en lo que es esta parte de la ciencia, de la ética, de la bioética, en todas las disciplinas, y pues sobre todo también en todas las disciplinas relacionadas al área de la salud, que pues tenemos también ese compromiso finalmente con las personas, que al final pues esa tecnología pues va a ser útil para un bien mayor de esas personas. Ese debe ser como la razón de ser, ¿no? Y no al revés, o sea, como la tecnología, ¿no? Por encima de lo que es el hombre, ¿no? Entonces siempre tiene que estar al servicio del hombre, ¿no? Entonces, pues nada más como ejercicio para, pues, que cada uno de nosotros, pues, pensemos, ¿no? O sea, que realmente no es algo nuevo esto, o sea, sino que, pues, de alguna forma siempre hemos tenido, o siempre la ética va como detrás de los descubrimientos, ¿sí? Entonces, para iniciar, a ver, vamos a decir cómo se va a ir esquematizando esta charla. Rápidamente, pues vamos a iniciar como un recordatorio de lo que abarca también esta parte de la genómica nutricional
y que realmente pues tenemos esos avances en la parte de la biotecnología y esto nos ha llevado pues a que vamos a decir, las ciencias ómicas puedan estar empezando a hacer ese uso para pues poder ofrecer una mejor intervención en nutrición y por lo tanto pues mejorar la salud de las personas, ¿verdad? Entonces hablamos también de una ciencia 4.0, una revolución 4.0 o nutrición 4.0 que abarca cómo la nutrición se está enfocando en pues hablar desde una parte preventiva, o sea, como es decir, pues adelantarnos a que suceda, ¿no? Y entonces están haciendo todos los esfuerzos por, pues, decir cómo podemos realmente prevenir enfermedades a través de una buena alimentación, a través de nuevos biomarcadores genéticos, dietéticos, etcétera, ¿no? Predictiva, pues es como decir también cómo a través de ciertos análisis podemos de alguna forma eh, ver qué tanto una persona puede tener el riesgo, ¿no? O sea, esto se le llama predicción de desarrollar alguna enfermedad. O sea, esto, el tomar tales alimentos o tales medicamentos, pues aumenta el riesgo de desarrollar cáncer o ciertas enfermedades, ¿no? Participativa, o sea, hacer que las personas sean como los protagonistas, ¿no? O sea, y que ahí también tomen un rol, no nada más pues el profesional de la salud, sino que también el paciente, para que después ahí se siga pues esa intervención con mayor compromiso, ¿verdad? Y personalizada, o sea, según todas las características de cada uno, pues ese tratamiento pues puede ser todavía más, nos podemos adherir más, ya que es justo pues a nuestras circunstancias, ¿verdad? Entonces, con todo esto, pues realmente y el desarrollo de la tecnología, con estas características de cómo estamos viendo a la ciencia, a la nutrición, pues está creciendo como el uso de pruebas nutrigenéticas, el uso de pruebas relacionadas con microbiota, el uso de pruebas genómicas, ¿no? En consulta y en el mercado. Y entonces, pues esto es, ¿no? O sea, como nuestra cuestión aquí es, como, o sea, ante esa innovación acelerada, ¿no? O sea, ante esa biotecnología, ¿cómo es que vamos a necesitar ese análisis ético y regulatorio de manera que nos permita tener esa capacidad de decidir qué es lo más conveniente para mi paciente, ya que pues estamos buscando el bien personal, ¿no? O sea, el bien de ese paciente, de ese sujeto que está enfrente de nosotros o de grupo, o sea, de poblaciones, ¿verdad? O sea, hablamos como al momento también de hablar de personalizado no significa que uno a uno, si nuestro trabajo también implica grupos, entonces pues ahí es como que ese grupo, pues como yo también me enfoco específicamente en ese grupo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar desde como la parte que estudia todo esto, o sea, de la genómica nutricional, ya han sido muchas charlas y que pues hablamos por un lado de nutrigenética, de nutrigenómica y cómo eso nos está llevando a la relación genes-alimentos, ¿no? Y aquí pues estamos hablando de una dimensión biológica, orgánica, física, ¿no? Entonces decir, bueno, a ver, pero realmente, ¿qué somos, no? Entonces, simplemente en esa dimensión biológica, orgánica, nosotros podemos decir que somos muy complejos, ¿no? Y entonces aquí es cuando también le menciono a los estudiantes que estudian nutrición, es decir, a ver, la ciencia de la nutrición no es nada sencilla porque tenemos que estudiar la relación entre los alimentos, que ya son complejos, o sea, esta matriz es muy compleja y lo que es el ser humano, que todavía muchísimo más, ¿no? Entonces ahí estábamos comentando pues que somos diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, nosotros como seres humanos en promedio comemos alrededor de 1,5 kilos de alimento diario, ¿verdad? O sea, vamos a decir, ok, durante 24 horas pesamos lo que comemos y más o menos da esos kilos, ¿verdad? De un adulto promedio. Tomamos alrededor de 2 litros de agua al día, o sea, de líquidos. Y luego, después, ya empezamos con las características del hombre, ¿no? Se conocen alrededor de 40 nutrientes esenciales, se saben de miles de compuestos presentes en los alimentos, pero aún todavía no se conoce su función biológica. Todavía hay muchas cosas de los alimentos que no conocemos, ¿verdad? Y luego se desconocen todavía miles de compuestos presentes en los alimentos. Es decir, pues todavía nosotros tenemos, pues, algunas componentes del alimento que no sabemos que eso tiene. Ahora sí.
tenemos alrededor de 10 elevado a la 13 células en el cuerpo y 10 a la 14 bacterias en el tracto gastrointestinal. Esta cifra, pues a lo mejor no nos la imaginamos con la cantidad de ceros, ¿verdad? Y entonces, pero bueno, al final, pues algunos científicos dicen, bueno, para nada más hacer una relación casi, podemos decir que somos mitad células y mitad bacterias, ¿verdad? O sea, si nos ponemos así como que a hacer ese esquema, ¿no? Solamente para pensar la cantidad de bacterias, solo bacterias, no estoy hablando de virus ni de hongos, ¿no? O sea, de bacterias que se pueden encontrar en el tracto gastrointestinal. Y todo esto lo estudia pues la metagenómica, ¿verdad? Ahora existe una interacción y ya hay esta evidencia entre lo que es la dieta y el microbioma. Hasta hace unos años también pues no se había conocido toda esta interacción y pues se está estudiando, ¿verdad? Cómo la alimentación puede modular la microbiota y entonces a partir de ahí pues también se pueden regular ciertos mecanismos para prevenir o inducir la enfermedad, ¿no? O sea, dependiendo de las características de esa dieta. Y como también, pues por otro lado, como lo que son los microorganismos también contribuyen a lo que es la parte de la digestión, ¿verdad? Entonces, bueno, todas estas son características que nos van, o sea, tenemos que ir sumando. Tenemos alrededor de 25.000 genes en nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, el hombre, el Homo sapiens, más o menos se considera que tenemos alrededor de 25.000 genes. El genoma humano incluye 3.000 millones de pares de bases, algunos millones de polimorfismos de nucleótidos únicos, o sea, estos polimorfismos, estas variaciones que nos hacen como únicos, esos son muchos, ¿verdad? O sea, se dice más o menos que podemos llegar a tener cada 1.200 o 1.300 pares de bases una variación genética, que esa variación no significa que vaya a tener un efecto como tal, todas estas variaciones. Hay algunas que son silenciosas, ¿no? Hablando también, por ejemplo, de las mutaciones, pues eso, sabemos que hay algunas que son silenciosas, no tienen un efecto biológico, pero otras sí lo pueden llegar a tener, tanto físico o como ya también más a nivel de metabolismo, ¿verdad? Variación epigenética entre todos los individuos, todavía eso muchísimo más, o sea, esas marcas epigenéticas, cómo el ambiente influye y nos condiciona, entonces eso también pues millones de marcas epigenéticas. Y nada más, bueno, aquí es una palabra o sea, es una palabra clave. Estamos condicionados, no determinados, que lo vamos a seguir pues tomando durante la charla. Alrededor de 100.000 proteínas, miles de lípidos y miles de metabolitos, ¿verdad? Que forman parte de nuestro cuerpo, etcétera. Entonces, si decimos que todo esto, o sea, nos, vamos a decir, caracteriza, ¿no? De alguna forma biológica, ¿no? O sea, es decir, pues, o sea, los genes, entonces a partir de los genes, pues estos se replican, se transcriben, o sea, entonces ya después está la traducción, las proteínas, y entonces van haciendo sus funciones, entonces que si tenemos las enzimas, las hormonas, el metabolismo, todo esto, ¿verdad? Entonces, pues realmente o sea, el ser humano somos muy complejos y estamos hablando solo de la dimensión básica, o sea, biológica, que es pues en sí el cuerpo, ¿verdad? Pero después sí también hablamos de esas otras dimensiones, porque aquí lo importante, pues al momento de hablar, ¿no? O sea, que cuando vamos a hacer un análisis bioético, pues tenemos que considerar a la persona humana en su integridad. Y nosotros no solo somos biología, o sea, también se encuentra la dimensión psíquica, ¿no? Que en este caso son por ejemplo, ahí podemos incluir a los sentimientos. Y luego tenemos también una dimensión espiritual, que eso pues nos da esa como, en esa dimensión pues esa posibilidad como de la inteligencia, la voluntad y sobre todo pues la libertad de poder decidir. O sea, los que estamos aquí el día de hoy, un sábado, en estas charlas, pues tuvimos la libertad de decidir, yo quiero conectarme porque quiero seguir aprendiendo, le apostamos a la educación continua y pues podemos estar como con un pie ya casi creo que en nuestra agenda social, pero decidimos, ¿verdad? Entonces todas estas posibilidades, o sea, decidir, de pensar, de querer, ¿no? O sea, como está en esa dimensión pues espiritual. Y todo esto pues lo integramos en la persona, en una persona que es
una, o sea, es una unidad, no puedo tener por acá la libertad, ¿no? O sea, así como que volando y luego pues mis genes por aquí, ¿no? Eh, o sea, al final es íntegro, ¿no? Todo somos únicos, ¿no? O sea, es decir, con lo que decíamos como también, sí, biológicamente, pues también somos únicos e irrepetibles, ¿no? O sea, si a raíz del estudio de los genes, nosotros decimos, los genes son esas unidades de almacenamiento de la información genética. Entonces, no existe ser humano idéntico, ni siquiera los gemelos, ¿no? O sea, van a tener alguna variación mínima, ¿verdad? Porque al final, pues nosotros, el ser humano comparte el 99,9%, ¿no? O sea, de esa genética, pues es idéntica, ¿no? Pero ese punto uno, o sea, es lo que nos hace diferentes. Y aún así también los gemelos, que son los más parecidos, ¿verdad? Pero pues va a haber alguna diferencia genética, de alguna variación, ¿no? Y entonces, pues eso nos hace también únicos, ¿no? Si biológicamente, pues entonces ya con todas las dimensiones también nos hace únicos, ¿verdad? E individuales, ¿no? O sea, es decir, no podemos como, no somos indivisos, ¿no? O sea, como que no vamos por ahí una mano o por ahí va mi inteligencia, ¿verdad? Sino que pues es todo, ¿no? Entonces, así es como tenemos que considerar a la persona, ¿no? Cuando vamos a hacer este análisis, o sea, de cómo la ética podemos aplicarla en el uso de esta genómica nutricional. Y entonces, pues ahora sí, o sea, ya con esta, o sea, pensando con todas esas características, con toda esa parte como integral de la persona, pues vamos haciendo como ese análisis para ver si el uso de la biotecnología, pues es ético o no, ¿verdad? Porque ahí es donde no va a haber una respuesta única, sino que tenemos que analizar cada caso, ¿verdad? Es decir, bueno. Por un lado, o sea, esto es verdad, o sea, la variación genética, sabemos y está bien estudiado y aquí se ha hablado que influye en la respuesta individual a la dieta. Ese es un hecho, ¿verdad? O sea, porque hay personas que son intolerantes a la lactosa, pues porque tienen una característica, o sea, alguna variación en la gen que va a ayudar a metabolizar la lactasa, que esto lleva a que sean intolerantes a, ¿verdad? Y ya, esto va a llevar a un tratamiento, etcétera. Porque hay personas que no pueden metabolizar la cafeína y va, ¿no? Y así empezamos con todas las posibilidades que tenemos relacionadas con la dieta, ¿verdad? Hay algunos que son muchísimo más fáciles porque pues puede estar asociado con un gen, dos genes o un número reducido. Pero a veces hay enfermedades que son, y la mayoría de estas crónicas pues, son multigénicas, y ahí es donde entra un poco más la complejidad del estudio de, ¿verdad? Pero partimos de que es una realidad que la variación genética influye en esa respuesta, ¿verdad? Y que estamos buscando cómo integrar ese perfil nutrigenético para, pues, poder hacer que haya intervenciones en nutrición basadas en el genotipo que tengan un mejor pronóstico debido a que haya una mayor adherencia o un mejor resultado de eso. Eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Porque tenemos un problema real que es la salud y podemos empezar a decir, pues, cuáles son las cifras de, pues, no sé, obesidad o de otras enfermedades crónicas, diabetes, cardiovasculares. Las tenemos en las principales causas de muerte a nivel mundial, gastrointestinales, ¿no? O sea, ahora mentales, o sea, y todo eso es una realidad. Entonces, pues, de alguna forma estamos buscando mejores intervenciones, ¿verdad? Ahora nada más, pues aquí entra la cuestión, ¿verdad? O sea, nada, o sea, si solamente por ya conocer la dimensión biológica o físico-orgánica decimos que hacer esa prueba nos va a llevar a un mejor resultado, entonces estamos teniendo como que, o estamos reduciendo al ser humano a solo una dimensión, ¿verdad? Y no estamos considerando otros factores como puede ser la parte emocional, que sabemos que es muy importante, ¿no? O sea, cómo puede influir esta cuestión de ansiedad, estrés, el ambiente hacia, pues, la relación también como que salud, alimentación, ¿verdad? Entonces, por eso, pues, mensaje clave, o sea, importante considerar a la persona
en su unidad, ¿no? O sea, toda la parte física, la parte psíquica, espiritual, ¿no? Para poder entonces ahora sí llegar pues con más argumentos, con más herramientas para poder llegar al tratamiento nutricional. Y ahí es donde pues de alguna forma la ética nos ayuda, ¿verdad? Entonces, nada más como para poner en contexto, o sea, a ver, la bioética, o sea, al hablar de ética, pues hablamos de las acciones humanas y cuando es bio, pues ya tiene que ver con esa también vida, ¿no? O sea, salud. Entonces, realmente la bioética tiene como objetivo, pues, el estudio, como bien decíamos, de la conducta humana respecto a lo que es la vida, la salud, ¿no? Para entonces, bueno, a través de que también pues de ciertos valores y ciertos principios que nos ayudan a discernir, ¿no? O sea, como a decidir si esa conducta humana, si esa acción, pues está buscando como que ese bien, ¿verdad? O sea, si es ética o no es ética, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero dejar aquí claro es que la bioética es una ciencia, ¿no? O sea, aquí no es como que, bueno, es que pues se va dependiendo de o tal. No, no, no. O sea, la bioética es una ciencia y por lo tal tiene un estudio, como dice aquí, sistemático, ¿no? O sea, tenemos que partir por un problema, así como cualquier otra ciencia, ¿no? O sea, por un problema y hacemos un análisis, ¿no? O sea, tienes un objetivo, haces el estudio basado en qué se tiene que fundamentar y entonces a través de eso, pues entonces ya sale el resultado. O sea, en este caso en concreto, pues esta acción es ética o no es ética, ¿verdad? Y esto lo va a marcar, pues, esos valores y esos principios en los que uno se va a basar para hacer ese análisis. Lo que sí ha sucedido a lo largo de la historia de la ética, de la bioética, es que hay distintas corrientes, ¿no? Por ejemplo, está la principal, la corriente principialista, ¿no? O sea, que empieza y hace como que empieza a describir cuáles son esos principios de la bioética y pues los resume como en la beneficencia, no maleficencia, autonomía, ¿no? Y entonces pues o sea, mucho de los estudios de bioética se empiezan a regir pues a partir de esto, ¿verdad? Pero también después empiezan a salir otras corrientes de la bioética, como la corriente utilitarista o la corriente personalista, que hay, o sea, justo su nombre lo dice, que siempre va a buscar el bien, o sea, que el centro de esto sea la persona, que es la que estamos buscando. Porque al final, como profesionales de la salud, estamos buscando pues el bien del paciente, del sujeto que está enfrente de nosotros a través de un tratamiento dietético, médico, psicológico, ¿no? O sea, cómo estamos buscando que esa persona se encuentre bien ante su vulnerabilidad de su, eh, pues, enfermedad o caso específico, ¿verdad? Entonces, para eso, pues se debe llevar a cabo pues, todos estos análisis utilizando los principios de siempre la persona como centro. Entonces, pues aquí siempre se debe regir como que la vida es el valor más alto, ¿verdad? O sea, siempre va a ser mucho mayor la vida, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, que esto me rige, después, a ver, considerar que pues está la proporcionalidad terapéutica, ¿no? O sea, decir, bueno, siempre que cuando yo tenga que intervenir, pues voy a buscar un bien mayor, aunque podamos encontrar algún riesgo, ¿verdad? Y aquí entonces entra el balance riesgos-beneficios. En este caso, por ejemplo, pues tenemos ahora, ya después de 5 años de haber vivido una pandemia mundial, que vivimos muchas cosas, ¿no? Como el desarrollo de ciertas vacunas y empieza también aquí una discusión sobre el beneficio o no de estas y cómo ha afectado al tema de salud, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver, en ese momento, o sea, hay que hacer un análisis para ver si esas intervenciones pues ayudaron o no a lo que es en sí la salud, ¿verdad? Dices, bueno, o sea, a lo mejor puede haber que las personas respondan de manera diferente a ese tratamiento, como algunas personas cuando se vacunan, como siempre ha existido, pues pueden llegar a tener una reacción, pero esa reacción, ese día de fiebre después de una vacuna, pues vamos a decir, es un riesgo menor a lo que puede llegar a ocurrir si la persona se enferma contra esa enfermedad por la que se está vacunando, ¿verdad? Entonces así es como tenemos que ir haciendo estos análisis.
Entonces, ya hablando específicamente en cómo, cuáles son los problemas que se analizan, ¿no? Actualmente en la aplicación de la genómica nutricional, podríamos resaltar de alguna forma como estos tres que estamos considerando aquí en la diapositiva. En primer lugar, a veces, o sea, encontramos este problema sobre la sobreinterpretación y la validez científica. O sea, ¿a qué se refiere esto? ¿No? O sea, por ejemplo, o sea, que comentamos, existe evidencia insuficiente sobre la especificidad y utilidad clínica real. Cuando se hacen los estudios de investigación, ¿no? O sea, por lo general y antes, o sea, cuando empiezan los estudios de esto de nutrigenética, pues la tecnología tampoco no es como la tenemos ahora. Y entonces se hacía el análisis de un gen, de una variante, y esto se asociaba con algún tipo de patología, ¿no? Y entonces empiezan a salir artículos donde se estudia en un tiempo, o sea, son estudios transversales, no longitudinales, como una variante se puede asociar a una variable bioquímica, antropométrica, dietética, etcétera, ¿verdad? Esto ayuda, claro, a la ciencia, o sea, a ir avanzando para ir comprendiendo más biológicamente sobre qué está sucediendo, ¿verdad? Pero eso no significa, o sea, porque otra vez recordemos, es un gen y decíamos en el principio que tenemos alrededor de 25.000 genes. ¿Qué está sucediendo con los otros 24.999, por ejemplo, ¿verdad? Y una enfermedad no está nada más condicionada a o lo que es un gen. Entonces, que se estudie de manera fragmentada al hombre, ¿no? Eso pues lo necesitamos porque necesitamos, o sea, porque es como podemos llegar a comprender un mecanismo. Pero cuando yo estudio los niveles de insulina de un cuerpo, no estoy viendo y analizando otros biomarcadores que pueden estar relacionados con la patología que estoy teniendo enfrente o con el problema que estoy teniendo enfrente con mi paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo es? O sea, ahí es donde entra la inteligencia humana para poder tener ese criterio y decidir entonces, ¿no? O sea, ir integrando, ¿no? O sea, complementando toda la información para entonces poder ofrecer esa nutrición o esa intervención más personalizada. Entonces, o sea, repito, aquí es la clave también es como la integración, ¿no? O sea, como de ir complementando todas las herramientas que tenemos, ¿verdad? Y esto puede ir ayudando, ¿verdad? Entonces, por ahí va este tema de la sobreinterpretación, ¿no? Luego, hay estudios, o sea, ya hay resultados donde pruebas que ya existen o compañías con pruebas nutrigenéticas que pueden estar estudiando lo mismo, hay una discordancia, no coinciden con los resultados, ¿no? Entonces, pues por ahí también pues se habla de esa sobreinterpretación, ¿no? Y riesgo de falsos idealismos, ¿no? Y expectativas no realistas. O sea, decir, bueno, con esto ya es, o sea, realmente esto te va a ayudar a que tengas un resultado exitoso. Y pues bueno, a veces no necesariamente, ¿no? Entonces, cuando absolutizamos lo que es un resultado, o sea, algo exitoso a solo una herramienta, ahí también hay un riesgo. Segundo problema, por ejemplo, lo podríamos considerar como autonomía y riesgo psicológico social. Entonces aquí, pues, a veces esa no se deja como esa decisión del paciente, ¿verdad? Y todos los riesgos que puede haber psicológicos sociales, ¿no? Al momento de, pues, igual em, tener un resultado que no lo esperábamos, ¿verdad? O sea, está todo este riesgo de cuando sabemos la información genética y pues que, o sea, puede llegar a tener más información de la que podemos estar buscando, ¿verdad? Entonces, por ahí también pues hay un posible riesgo. Y luego el tercero lo podríamos llamar como el reduccionismo biológico, ¿no? O sea, cuando estamos, lo que comentábamos, cuando solo vemos la dimensión biológica, ¿no? Cuando confundimos susceptibilidad genética con causa de enfermedad, ¿no? O sea, esta diferencia de estoy condicionado, no determinado. Sí, no, tenemos alrededor de 25.000 genes, pero no solo somos genes, ¿verdad? Lo veíamos hace unas diapositivas, somos más. Y es más, hasta, o sea, la mitad de células y la mitad bacterias, ¿no? Entonces,
podemos llegar a hacer, a confundir, ¿no? O sea, que el que yo tenga ciertas variantes me hace más susceptible de desarrollar una enfermedad, pero no me está determinando a tener esa enfermedad, ¿no? Caso de Angelina Jolie, o sea, de alguna forma, por antecedentes, por historia familiar, podría tener un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. ¿Qué hace? Pues decide operarse y para vivir como más tranquila. Entonces, porque se hace una prueba y si tiene un alto riesgo, entonces decir, bueno, a ver, ¿eso fue lo correcto? ¿No? Entonces decir, bueno, a ver, aquí se tiene que analizar para realmente decidir cómo se le da la información para orientarla, decir, a ver, o sea, que se tenga tanto riesgo, o sea, significa, bueno, puede suceder, pero también existe esa otra parte epigenética que puede llegar a prevenir, o sea, es decir, muchas veces los hábitos u otras, o el ambiente, el estilo de vida puede ser más, ¿no? Que los genes. O sea, de hecho, ahorita ya se habla que la mayoría de las enfermedades, o sea, tienen mayor carga, o sea, el 90-95% es más por el estilo de vida, el 5 al 10% dependiendo de tipo de enfermedad. Si hablamos de cáncer, por ejemplo, eso, hay un mayor porcentaje en ciertos cánceres como el cáncer de mama que está asociado con la parte genética, ¿verdad? Entonces, ahí es donde también se tiene que, pues, un poquito diferenciar. Y luego la otra punto de aquí es como lo que decíamos desde un inicio, la prisa tecnológica, o sea, el que está saliendo tanta información, tanto, tenemos tantas herramientas ahora puede llevarnos, ¿no? O sea, como ese mal uso porque pues estamos fragmentando esa visión integral de la persona, ¿no? O sea, ya no vemos a la persona, ¿no? Sino que ya nada más llega y pues te doy la opción para que te puedas hacer esta prueba y así te puedo ofrecer un mayor servicio. Si la vemos, podemos ver desde ahí qué le sucede y están esas partes de los signos, ¿verdad? O sea, cómo, si somos buenos profesionales, tenemos que ser buenos también clínicamente. Y si en la entrevista, pues también observamos que pues hay un grado de estrés o que tiene tal, ABCD, etcétera, pues entonces ahí podremos encontrar muchísima más información, ¿verdad? Entonces, ante esos problemas, pues teníamos que aplicar los principios bioéticos, ¿verdad? En primer lugar, siempre tenemos, o sea, lo que ayuda mucho es esto de la totalidad terapéutica, ¿no? O sea, siempre el uso de la biotecnología, de pruebas, debe orientarse al bien integral del paciente, ¿sale? Ahí, o sea, yo pienso, ¿no? Saber esto le va a beneficiar y ahí y hacer el balance riesgo-beneficio. En segundo lugar, pues no olvidar la libertad, ¿verdad? O sea, siempre debe haber una elección informada y sin coerción. Entonces, puede haber riesgos a la libertad de la persona cuando las pruebas se comercializan sin asesoría o se usan como requisito implícito de tratamiento. Es que para yo poderte hacer este tratamiento, te tengo que hacer esta prueba, ¿verdad? Y entonces ahí no estamos dejando que también la persona pues tenga esa libertad de decidir. El tercer principio va relacionado con la integridad, ¿no? O sea, proteger la unidad de la persona frente al reduccionismo propio de la genética. O sea, la unidad, ¿verdad? O sea, como realmente a mí me interesa toda. Y ahí es donde cuando ya se ve que, pues, éticamente que es buen uso hacer una prueba genética, entonces ahí me van a interesar todas las dimensiones y también vamos a cuidar cómo le vamos a dar la información a la paciente, al paciente, y cómo vamos a cuidar también, pues, la privacidad de esa información, ¿verdad? Que por eso, pues, el cuarto principio es privacidad e intimidad, ¿no? O sea, la información genómica es súper sensible, ¿no? Y entonces puede también ser muy difícil de anonimizar, ¿no? O sea, porque si decimos que eso nos identifica, entonces cuando tenemos la información genética, pues ya estábamos sabiendo, o sea, ya sabemos que es esta persona, ¿no? En concreto. Entonces, a veces también por más códigos puede ser difícil, ¿verdad? Y eso se puede llevar a un mal uso de información. Entonces, siempre, pues, como es tener muy claro que es el derecho a la intimidad, ¿no? Es también cuando
la persona puede llegarse a hacerse una prueba y que después tenga información de más, pues hay que también saber decidir cómo se le explica y cómo se le acompaña, ¿verdad? Y el principio de responsabilidad, ¿no? O sea, el riesgo potencial obliga a un grado de proporcionalidad de responsabilidad en su uso, ¿no? Aquí, ante todo el uso de la biotecnología, ya la pregunta no es, ¿puedo hacerlo? Porque realmente, o sea, ahorita ya podemos hacer mucho, ¿no? Sino que debo y bajo qué condiciones, ¿no? O sea, como que es ético, o sea, es decir, como mm, ya analicé este caso y entonces aquí, pues, puede ser apropiado hacer este análisis, puede ser apropiado hacer este estudio genético, este estudio, este metagenómico, etcétera, ¿verdad? Y todo esto, pues claro que va a tener los riesgos, ¿verdad? O sea que pues realmente no tenemos una regulación y en América Latina tenemos muchos gaps, ¿no? Em, y siempre, o sea, como ya decíamos también en la historia, ¿no? Siempre va a haber como el desarrollo tecnológico siempre va a ir más rápido que la parte ética, ¿verdad? Entonces, aquí pues nada más considerar, ¿no? O sea, esos riesgos pues pueden ser tratamientos basados más en comercialización que en evidencia, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, ¿qué compañía tiene más, vamos a decir, pues más clientes, ¿no? O vende más, o tiene más prestigio, ¿no? O sea, y no tanto por lo que realmente hay de evidencia, ¿no? Hay que tener cuidado en eso. Luego también puede haber otros riesgos de sesgos poblacionales y errores interpretativos. Ya quedamos en que no somos los mismos. Entonces, si los estudios en los que se están basando son a lo mejor en población caucásica, en población, no sé, en otro tipo de población a nivel europeo, etcétera, pues va a haber diferencias con población latina, ¿no? Por ejemplo, porque va a haber alguna variación. Mientras algunos tenemos un mayor riesgo de unas enfermedades, pues la población de Europa o de Asia, pues tiene otras, ¿no? Si físicamente somos diferentes, ¿no? O sea, la estatura, los rasgos, ¿no? O sea, en Asia, o sea, por ejemplo, los ojos, ¿no? O sea, si físicamente somos diferentes, pues ya a nivel también metabólico, muchísimo más, ¿verdad? Em, expectativas injustificadas de pérdida de peso o dietas de genotipo. Todos estos pueden ser esos riesgos de que nosotros apliquemos o que pongamos en práctica todo esto y sin una regulación y sin un buen pues un criterio ético, ¿verdad? Que, ojo, no estamos, o sea, al final nosotros trabajamos y estamos desarrollando esto, ¿no? O sea, estamos estudiando y queremos que realmente se use, pero aquí la clave es, pues, justo para el bien de la persona, ¿no? O sea, acordémonos que siempre va a ser la tecnología al servicio del hombre, ¿sale? Esa es nuestra clave. Entonces, ¿cuáles son, no? O sea, desde la parte profesional, nuestras propuestas para una regulación integral? Entonces, pues necesitamos pruebas que utilicen, o sea, que se utilicen como un complemento, ¿no? Al diagnóstico y aquí entra el profesional, ¿verdad? O sea, unas pruebas que pues sí estén bien validadas y entonces que el profesional de la salud que tiene esa posibilidad de usarlas decida como complemento, cuándo sí se necesita y cuándo no. Establecer estándares mínimos de validez clínica, ¿no? O sea, antes de esa comercialización, o sea, cuáles van a ser como también mis criterios para poder hacer como esa validez, como si fueran los rangos, ¿no? O sea, como decir pues para un marcador bioquímico tenemos cuál es el rango donde una persona puede estar normal, ¿no? Luego ya cuando son alterados, bajos o mínimos. Entonces, pues establecer ciertos estándares. Garantizar asesoramiento previo y posterior a la prueba, ¿no? O sea, cuando el profesional ofrece una prueba, pues es que tiene que estar bien capacitado y el enfoque personalista, ¿verdad? O sea, la tecnología al servicio de la persona. Entonces, esto, o sea, a lo mejor nos puede ayudar a cómo sí irlo integrando, ¿no? O sea, yo tengo posibilidad de ofrecer o sea, tengo un caso, este paciente, o sea, ya a lo mejor por A, B, C, D no encontramos a lo mejor una causa, sugerimos el uso de alguna prueba biotecnológica, se hace el estudio y se tiene todavía cuidado con todos esos principios de la bioética, de integridad, de privacidad, de intimidad, de libertad, etcétera, para poder compartir pues los resultados y acompañar también al paciente, ¿verdad?
Entonces, ya como conclusión, pues bueno, la genómica nutricional es una herramienta valiosa, pero recordar que no es un sustituto del razonamiento clínico, ¿no? O sea, no podemos llegar a perder este razonamiento. No dejemos, o sea, que igual que la inteligencia artificial vaya a limitarnos esa capacidad de decisiones, ¿verdad? Entonces, ahí el profesional somos nosotros y son los que vamos a decidir cuándo sí y cuándo no es necesario, ¿verdad? La ética actúa como brújula para evitar reduccionismos, riesgos y usos inapropiados. Toda innovación debe considerar la unidad e integridad de la persona y una regulación sólida potencia, ojo, no limita la nutrición de precisión responsable. Entonces tenemos que trabajar por esa regulación, por esa práctica ética, porque no es como que, ay, entonces estamos limitando, estamos evitando que más personas tengan acceso a, no, 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 todo lo contrario, ¿no? O sea, va a potenciar esa nutrición de precisión responsable, ¿verdad? Entonces, bueno, toda esta charla pues la he basado en artículos que ya hemos estado publicando sobre este tema. Si quieren, pues aquí les dejo las referencias sobre el análisis bioético en el uso de la biotecnología genómica en la nutrición translacional y también cómo la unidad, individualidad y de la persona, o sea, cómo contribuyen en ese análisis del balance riesgo-beneficio para el uso de las pruebas nutrigenéticas, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta o comentario, pues aquí tenemos unos minutitos. Bien, agradecemos a la doctora de la Garza por esta excelente exposición. En este momento pasamos a abrir el espacio para preguntas. Ustedes pueden levantar la manito o también hacerlo por el chat. Estamos entonces a la espera de su participación. Luis ha levantado la mano. Doctor Luis, por favor. Muchas gracias, doctora Nelva. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora de la Garza, por esta presentación eh, que nos sirve mucho, ¿no?, en la práctica profesional. Mi pregunta va en el sentido de el ejercicio profesional, ¿no? O sea, nosotros en el Perú tenemos un, eh, no conflicto, pero digamos alguna eh, competencia con personal médico o de enfermería respecto a las recomendaciones nutricionales, ¿no? Porque somos relativamente pocos. Eh, por otro lado, tenemos también el tema de la publicidad, ¿no?, que se ofrece a través de medios, redes sociales, en la consulta nutricional. Y por ahí lleva la consulta. Las herramientas de ciencia sómica y la nutrigenética nos abren muchas puertas. El uso responsable es fundamental para que esto pueda tener una importancia, un significado real en los pacientes. Usted en México, con su experiencia, ¿ha visto alguna regulación específica respecto a pruebas nutrigenéticas, la interpretación de las pruebas? ¿Tienen ustedes algunas leyes eh, que limitan el uso de las pruebas? Nosotros en el Perú tenemos muy poco. De hecho, ayer estaba el doctor Gio hablando respecto a su trabajo en el genotipeo peruano. No tenemos una base de datos peruana para interpretar resultados, pero aún así tenemos empresas que ofrecen estas pruebas y son algunas interpretadas en un contexto ajeno al peruano, ¿no? Entonces, en su experiencia en México, eh, ¿qué nos podría comentar, por favor, respecto al uso de estas pruebas y el ejercicio profesional? Muchas gracias, doctora. Claro, no, muchísimas gracias por la pregunta. Y sí, o sea, esa es nuestra realidad. Yo pienso que, pues, en general, ¿no? O sea, a nivel mundial, o sea, ¿qué sucede en América Latina? Inclusive, o sea, en México no tenemos una regulación. Y ese intrusismo también como profesional, ¿verdad? O sea, cuando algunas otras profesiones también hacen como la vez de las intervenciones en nutrición. Entonces, ¿qué pasa? Pues en nutrición quieren, o sea, pues optan por nuevas estrategias y entonces viene pues el posible uso de esto, ¿no? O sea, porque es una realidad, o sea, en México tenemos ya muchísimas compañías que han desarrollado
como ciertas pruebas o test genéticos y o sea, lo que, pues, de alguna forma, pues, arreglan, es decir, bueno, pues se puede ofrecer cierto porcentaje de, de la aplicación de estas pruebas para el profesional de la salud y así es como puede ser como que esa ganancia, ¿verdad? Pero no, o sea, la realidad, o sea, partimos de que no hay una regulación, ¿verdad? Y entonces, o sea, o sea, ya lo tenemos, ¿no? O sea, entonces, justo lo que el profesional de la salud, por eso decíamos, siempre la tecnología va a ir antes, ¿no? Siempre va a ir antes. Entonces, o sea, no tenemos ni regulación y entonces ni siquiera la parte, ni siquiera la formación ética para entonces ahí que las personas puedan decidir si las usamos o no las usamos, ¿no? O sea, porque al final, pues hay un desconocimiento también, ¿no? O sea, o sea, la ignorancia, ¿no? O sea, en el sentido de, pues, me ofrecen esto, yo lo ofrezco con el paciente, pero no sabemos como a lo mejor las consecuencias. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden llegar a ser muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor algún riesgo económico, algún riesgo sí psicológico, que esa puede ser un poco más, o algún riesgo leve en cuestión de salud que le caiga a algo mal, ¿no? Pero no es como que algo de una reacción inmediata, ¿no? Como algún otro medicamento o algo que pueda llegar a tener un efecto pues más a corto plazo. Entonces eso hace que realmente pues no haya como tal vez como que tanto ese interés por hacer una regulación como más crítica, ¿no? Eh, y pues, y no solamente en esto, también sabemos que hay mucha falta de regulación en cuestiones de suplementos y entre otras cosas, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que eso es en general. Y o sea, es un problema que llegamos a tener, por eso es como que nos queda como esa parte de, como el bien actuar de cada uno de los profesionales, ¿verdad? O sea, como pues por un lado, ¿no? O sea, como decir, ante esta problemática pues tenemos que ir poco a poco concientizando, porque podría ayudar como que alguna sociedad, ¿no? O algún colegio pueda ayudar a regular, pero eso tampoco existe en México, ¿no? O sea, como que el uso, la interpretación no existe, porque también no vamos a regular una interpretación porque va a haber millones de pruebas y entonces cada una pues va a tener que de alguna forma analizarse de manera diferente, ¿no? Porque se van a estudiar distintas variantes o el objetivo va a ser diferente, entonces ahí es la responsabilidad, ¿no? O sea, del profesional para conocer lo que está ofreciendo, ¿no? O sea, el estudio, que ahora cada vez más, o sea, esta parte se está empezando a cubrir un poco más porque pues las carreras ya empiezan a ofrecer esta formación, ¿verdad? Antes pues no se tenía y pues ya poco a poco pues se ha ido formando y entonces ya se está introduciendo y ya se empieza a conocer. Entonces ahí ya empieza o sea, el profesional ya empieza a conocer un poco más, ¿verdad? Pero o sea, en primer lugar, pues sí tiene que conocerlo para saber qué es lo que está ofreciendo y luego ahí es donde va a venir esa posibilidad para, pues, decidir si sí lo aplica o no lo aplica, ¿verdad? Pero si hablamos de regulación, no, o sea, tampoco en México no tenemos y siempre va a haber ese intrusismo, o sea, como profesional y siempre, pues, también va a ganar lo que es la cuestión económica, ¿verdad? O sea, siempre va a haber también mucho tema de conflicto de interés, o sea, al final, pues, donde está la parte económica, y una empresa, pues, siempre va a buscar como pues, el vender, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que, pues, revisar si es realmente lo que buscamos o no, pensando en o sea, que mi visión siempre esté, yo lo que busco es la salud de la persona, las personas, la población, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si respondí, pero sí tenemos un gap muy, muy grande en la legislación y mi recomendación es no esperar a eso, porque si no, pues esto va a seguir avanzando, ¿verdad? Entonces aquí ya es donde tenemos que pensar en estrategias, en alternativas, pues para poder entonces poder ofrecer un mejor servicio de salud, ¿verdad? Bien, doctora, tenemos dos preguntas más, pero antes yo quisiera hacer la siguiente observación. Cuando usted habla de evitar promesas falsas y explicar los límites de los SNITs, entonces podríamos decir que tenemos que tener en cuenta mucho la veracidad científica de nuestro trabajo, ¿verdad? Y de otro lado, ¿qué piensa usted acerca
que también se tiene que garantizar el acceso equitativo y evitar la elitización, porque se piensa que estos estudios son muy altos, son muy de poco accesibilidad a la mayor parte de la población. Entonces, en un sentido de justicia y equidad, ¿cómo se podría manejar ello? Sí, muchas gracias. Voy a empezar por la segunda pregunta sobre este tema de la elitización, que es verdad, o sea, al día de hoy, pues hay una parte de injusticia que no todos tienen acceso a esto. Em, Se dice, ¿no? O sea, y los científicos, pues tal, que también pues son quienes están trabajando y empezaron a trabajar de esto, pues los vamos a encontrar en países del primer mundo. También se habla que ya la tecnología ahora ya nos permite, pues, hacer más y que llegará un momento donde se pueda hacer una prueba genética más accesible y que ya todo mundo, ¿verdad? Ya en nuestros países, América Latina, yo lo veo más lejos porque, pues, sabemos que hay una mucha diferencia, ¿no? O sea, entre, pues, personas, o sea, sí podemos llegar a ver ahí diferencia, pero bueno, se piensa que sí puede llegar a ser. Lo vemos en el ejemplo de las pruebas ahora para el tema del COVID, o sea, o sea, antes era pues, una prueba de antígenos y a muchas empezaron a vender. Y esta era una prueba PCR, ¿no? Que es como saber, pues, el genoma de ese virus. Y es al momento de estudiar los genes, pues es la misma técnica, ¿no? O sea, la PCR. Entonces, se ha avanzado y cada vez se va haciendo más económico ese servicio, pero aún así, en nuestros países, por las diferencias económicas entre, pues, o sea, sí, grupos, puede llegar a todavía a suceder y ahí estamos hablando también de un tema de injusticia, ¿verdad? Y por el lado del tema de la veracidad, exactamente, es lo que yo comentaba, o sea, los artículos, no dudamos, o bueno, vamos a partir de que no dudamos de lo que esté publicado, ¿no? Sin embargo, hay que saberlo estudiar y hay que saberlo interpretar y hay que saberlo leer. Entonces, ¿cuál es el alcance de muchos de esos artículos? Como yo les comentaba, muchos de esos estudios son transversales, o sea, es decir, yo analizo el día de hoy a todos los que estamos aquí en esta charla, que somos, pues, no sé cuántas, alrededor de 60 personas, obtengo las muestras, hago un análisis con otras variables, por ejemplo, el peso, el IMC, y entonces resulta que pues 20 de estas personas, de los que estamos aquí, con la variante A, pues resulta que tenían sobrepeso, ¿verdad? Y luego 20 que tenían la variable B, o sea, la variante B, pues tienen normopeso. Y los que son heterocigotos AB, pues están con normopeso también, ¿no? Entonces, ahí se concluye en ese artículo que, pues, los que tienen esta variante A tienen mayor riesgo de desarrollar, pues, obesidad. Pero estoy hablando de lo que estoy midiendo ahorita, ni siquiera sé si qué comieron, qué han comido, otras características, ¿verdad? Entonces, el alcance de este estudio, pues, está limitado. Cuando ya se hace un estudio longitudinal, que, pues, o sea, se estudia, dice, ok, dependiendo de este genotipo, te voy a dar esta dieta y voy a ver cómo respondes. Y entonces ya los pocos estudios que hay de eso, muchos de los resultados ya son contradictorios, que no, pues resulta que ahora no, el resultado no depende del genotipo, depende más de los hábitos, ¿no? O sea, es normal, si una persona comía mal, tenía sobrepeso, va con el nutricionista y el nutricionista le da la prueba genética y entonces tiene el resultado y le da una dieta. Pues si el sujeto comía 2000 calorías o 3000 diariamente y después, independientemente de lo que haya resultado en la prueba genética, pues sigue una dieta con 1500, pues vamos a decir, esto pues balanza, ¿verdad? Entonces el resultado va a ser obvio, o sea, si está reduciendo calorías, muy probablemente su resultado sea benéfico, ¿verdad? Pasa aquí que a veces sí, hay sujetos que tienen una mayor resistencia o la adherencia a los tratamientos, porque pues a veces empiezan muy bien y luego ta. Entonces, bueno, ya, distintos motivos por los que no hay un buen seguimiento de esta intervención, pero ahí es a lo que me refiero de cómo vamos a interpretar esa información. Y otra vez, son genes aislados, teníamos que ver como clusters o scores genéticos, que ya se está haciendo también eso, pero eso es lo que tenemos que analizar para poderlo llevar a la práctica clínica. Entonces, esa es la parte de la veracidad. O sea, a veces podemos ofrecer un falso resultado, ¿no?
porque estamos quedando como que en un cuadrito y no estamos viendo la totalidad de la persona. Bien, muchas gracias, doctora Laura. Y ahora hablando de estudios, esa es una de las preguntas que están haciendo nuestros participantes. ¿Qué recomendaría para hacer estudios o para hacer las tesis sobre este tema? Y de una vez le lanzo la siguiente pregunta para que pueda usted contestar dos en una. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería el punto de encuentro o la relación de estos temas con la inteligencia artificial? Muchas gracias. Uy, sí, ese es un tema, como les comentaba, la inteligencia artificial nos está limitando a lo mejor a pensar, o sea, decir, bueno, pues ya, a ver, un ejemplo muy fácil, o sea, ya antes podíamos hacer mejor una división en la mente, o sea, ahora ya no hacemos ese ejercicio, rápidamente nos llevamos al uso de, bueno, en este caso es la calculadora, pero más o menos por ese estilo, ¿no? Entonces, em, o sea, el ejercicio ético es que nosotros tenemos que pensar, ¿no? Y esto, si vamos limitando ese pensamiento y esa capacidad de decisión, va a ir limitando que nosotros conozcamos. Cuando le preguntemos a la inteligencia artificial, nos va a responder, pero no, o sea, a lo mejor, a ver, la inteligencia es artificial, no sé, no en la parte humana, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando empezaba todo este tema de la inteligencia artificial, hubo una charla de un científico que dijo que le había preguntado a la inteligencia artificial si podía mentir. Y entonces la inteligencia le contestó, yo no soy una persona, o sea, yo no te voy a decir que puedo mentir, o sea, yo te estoy contestando de la información que tengo, pero esa información pues viene de la que nosotros generamos, ¿no? Entonces, o sea, vamos a obtener una respuesta, la vamos a aplicar y nos van a decir, ¿y cómo tomaste esta decisión? Y decir, pues no, o sea, es de la inteligencia. Entonces no sabemos si es una decisión ética, porque la decisión ética implica un razonamiento humano. O sea, eso no lo podemos evitar, ¿no? Entonces, toda la información que obtenemos nosotros de la inteligencia artificial la razonamos y con nuestro criterio decimos, ah, sí, ah, ¿no? Y ya es una realidad y científicos están diciendo, estamos diseñando experimentos y que le preguntamos a la inteligencia artificial que cuál sería el siguiente paso, ¿no? Pero el científico es el que tiene el criterio y entonces ya pues hace el buen uso, ¿verdad? Y la primera, ahora ya se me olvidó la primera pregunta, si me la puede volver. Sí, es relacionada a las tesis que podrían presentar en cuanto a este tema. Uy, sí, eso es una recomendación que yo creo que poco vamos a tener que estar involucrando más todo eso a la parte de las ciencias de la salud, ¿no? Y pues es dependiendo del giro, ¿no? O sea, de esas tesis, también incluir esta parte como humana, ¿no? Y hacer un análisis bioético. O sea, es un estudio sistemático, ¿no? O sea, no tenerle miedo a la bioética porque pues a lo mejor tiene un poco más de raíces filosóficas, no tiene un poco más, sino que son, ¿no? O sea, entonces el análisis tiene que ser también pues de una forma diferente a lo que es una ciencia experimental, ¿no? Pero tiene su procedimiento. Entonces, se puede hacer un capítulo orientado a cómo, si estamos hablando de una intervención en humanos, pues a lo mejor cómo hubo ese análisis o ese cuidado de la bioética al momento de y un caso específico, ¿verdad? Y entonces ahí se puede ir poco a poco avanzando para decir, bueno, desde la parte del comité de bioética en investigación, o como si es una intervención en humanos, pues ahí cómo se da el consentimiento informado, si es con niños todavía más el asentimiento, cómo, cómo de alguna forma se está incluyendo a la bioética en ese estudio específico, porque lo que estamos buscando pues es a nivel, o sea, como el bien de la persona, aún en ciencia básica. O sea, hay muchas tesis que son a nivel celular o a nivel in vitro, pues ahí también la ética siempre nos va a ayudar a decir, bueno, a ver, ¿estamos buscando realmente o sea, los resultados o estamos intentando que salgan a nuestro parecer, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de cómo lo podemos utilizar y sí es recomendable. Yo diría que deberíamos de irlo incluyendo más. Bien, bien, agradecemos nuevamente a la doctora Ana Laura de la Garza por su valiosa participación y por compartir una ponencia tan relevante para el desarrollo responsable de la nutrición de precisión.